donde el Rey de Reyes se levantó entre los muertos. En Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28 nos habla de la resurrección de allí de Cristo. Pero todos recordamos dónde nació Jesús, ¿verdad? ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén. ¿Dónde se crió Jesús? En Nazaret. Para que se cumpliese la palabra, se le ha llamado Jesús de Nazaret. Hay una película acerca de eso. Y él murió en Jerusalén, dice la palabra del Señor. Y después que él murió, al tercer día se levantó de entre los muertos. Y después que se levantó entre los muertos, dice que estuvo 40 días. ¿Cuántos días? 40 días se le apareció a muchos hermanos hablándoles acerca del reino de Dios. Él estuvo allí confirmando, afianzando a los creyentes en él. Y dice la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 28, que nos habla acerca de esa gran resurrección, de ese día maravilloso, hermoso, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿verdad? Pero el día de reposo, ¿cuál era? El sábado. El día de reposo era el sábado. Dice que al amanecer del primer día de la semana, del día domingo, porque el día domingo era el primer día de la semana, no es como ahora. El primer día de la semana, ¿ahora cuál es? El lunes. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un terremoto. Mira este evento maravilloso. Hubo un terremoto porque un ángel del cielo descendió, o un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, se sentó sobre la piedra. Un gran terremoto, el ángel descendió, quitó la piedra y el ángel se sentó encima de la piedra. Y el aspecto del ángel era como un relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, y él fue el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y el lugar estaba vacío, la tumba estaba vacía, porque Jesús había resucitado de los muertos. Denle un aplauso a Jesús, que venció la muerte, que venció la tumba. Y esa palabra resurrección la define así el diccionario: es volver a la vida que se tenía antes de la muerte. Por eso se dice que resucitar es revivir. ¿Cómo se le llama a la palabra resucitar? Revivir. Otro significado dice que es la renovación de algo que se había disminuido, o que había disminuido su actividad, o que estaba perdida su actualidad. También es la renovación de alguien que estaba decaído física o moralmente. Es decir, que la palabra resurrección significa renovación, significa volver a vivir, significa revivir. Y todos sabemos que esa vida la trajo Cristo a través de la resurrección, a través de la sepultura y a través de la resurrección de Él. Tenemos vida porque tenemos al Cristo resucitado en nosotros, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Él vino para dar vida y vida
en abundancia. Dice la palabra del Señor que el Evangelio lo podemos sintetizar en este versículo, 1 Corintios 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3. En la versión Biblia de las Américas le llama así: síntesis del Evangelio, o el resumen del Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias, es decir, lo que usted y yo debemos llevar a este mundo. La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo murió por nosotros para darnos vida, que Jesús fue sepultado por nosotros para enterrar nuestros pecados, y que Cristo fue resucitado. ¿Para qué? Para darnos vida, vida nueva y vida abundante. Aleluya, denle un aplauso al Señor. El mensaje apostólico, el mensaje que predicaban los apóstoles, se encuentra aquí en 1 Corintios 15:3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Lo que yo recibí, el evangelio que recibí, la palabra que recibí, se las he dado a ustedes. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio. Este es el mensaje de salvación que se ha predicado, que se predica y que se debe seguir predicando. No hay otro evangelio, y cualquiera que predicase otro evangelio, dice la Biblia, sea anatema. La única forma en que el hombre puede ser salvo es a través del evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo es: Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, y Cristo viene por segunda vez. Las buenas nuevas de salvación que tú y yo debemos llevar, porque somos portadores. Por eso no diga: es que yo no sé cómo hablar la palabra de Dios. Si has experimentado a Cristo en tu vida, tú puedes hablar, puedes testificar del poder del Cristo que murió, del Cristo crucificado. Puedes hablar del Cristo resucitado. Puedes hablar que tus pecados fueron borrados, perdonados, justificados en la cruz del Calvario, y que Él resucitó con poder para darnos vida, y que hemos experimentado esa vida nueva a través de Jesús. Denle un aplauso al que vive, al que vive, al que vive por los siglos de los siglos, a Jesús. Y a su nombre sea toda la gloria. Ahora bien, en este tiempo de Semana Santa, tiempo de reflexión, de Semana Mayor, como le llaman, debe ser realmente una semana para reflexionar y comprender mejor lo que es el verdadero sacrificio de Cristo, lo que es la sepultura de Cristo y lo que es la resurrección de Cristo. Jesús no murió para que lo tengamos como algo histórico allí, como llenarnos de sentimientos, y algunos hasta lloran viendo una película acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo. Los sentimientos le embargan y lloran, pero luego salen de allí a tomar trago, a jugar gallo, a fiesta de toros y en las mismas parrandas, y están negando realmente de esta manera el sacrificio o el significado, el valor del sacrificio de Cristo. Están negando la resurrección de Cristo en sus vidas. El mismo Jesús, enseñándole a Nicodemo, que era un hombre religioso, un hombre conocedor de la ley, maestro de la ley, dice la palabra, pero que debía conocer realmente en su vida, debía experimentar realmente al Cristo resucitado, al Cristo crucificado. Debía experimentar en su vida realmente a Jesús para caminar en una vida nueva. Jesús le dijo, mire la palabra que Jesús le dice 3 veces, le repite: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver. No te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Ahora bien, escuchen bien esto aquí. Lo primero que vamos a hablar aquí
de la resurrección de Cristo en la vida del creyente. ¿Qué representa? ¿Qué es realmente la resurrección de Cristo en la vida del creyente? La resurrección de Cristo es vida nueva y es señal de que somos hijos de Dios. Amén. Lo voy a volver a repetir. La resurrección de Cristo es vida nueva y es la señal de que realmente somos hijos de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y pon atención que llegó la bendición. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado, ¿fue qué? Fue declarado hijo de Dios en mayúscula, Dios hecho hombre, la deidad en Jesús. Fue declarado o confirmado hijo de Dios con poder según el Espíritu de ¿qué? De santidad, la que sigue, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, escucha bien esto, que la resurrección de Cristo estaba declarando y confirmando que era Dios hecho hombre. Ahora bien, el apóstol Pablo, trayendo esta palabra de que somos hijos de Dios, escucha bien esto, y que tenemos una vida nueva, y que la vida nueva en nosotros es la señal de que realmente somos hijos de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles que te diga, os es necesario. Tienes religión, tienes buenas intenciones, pero eso no te alcanza para tú ver a Dios, no te alcanza para caminar con Dios. Es necesario una vida nueva, una transformación, experimentar en tu vida el poder de Cristo y caminar en una vida nueva. Es decir, cuando alguien dice yo soy hijo de Dios, pero está en parrandas, yo soy hijo de Dios, pero está en borrachera, está en mentira, está en adulterio, está en fornicación, está negando la señal que le hace hijo de Dios. Porque la resurrección de Cristo significa vida nueva para el creyente. ¿Qué significa? Vida nueva para el creyente. Vamos a la palabra, Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4 dice: porque somos plantados o sembrados allí juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo en la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, amén, ¿por la qué? Por la gloria del Padre. Él resucitó por el poder del Padre, por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Ahora mire lo que dice la Biblia: del mismo modo, así también nosotros andemos en una ¿qué? Así también nosotros, por la resurrección de Cristo, andemos en una vida nueva. ¿Me hago entender en esta mañana? La resurrección de Cristo era la señal de que Él era Dios hecho hombre, el unigénito del Padre. La vida nueva en nosotros es una señal de que hemos experimentado la resurrección de Cristo y que somos hijos de Dios. Amén. En otras palabras, si yo no camino en vida nueva, estoy negando la señal visible de que somos hijos de Dios. Denle un aplauso a Cristo, a su nombre. Solamente por el poder del Cristo resucitado podemos caminar en una vida nueva. Y Dios a ti y a mí nos ofrece y nos da vida nueva a través de Cristo. Número 2, por el poder de la resurrección de Cristo podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Por la resurrección de Cristo en nuestras vidas, usted va a experimentar ese poder para caminar la vida que le agrada al Señor. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, Filipenses 3:10 dice la palabra del Señor: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Dice la palabra: lo he perdido todo a fin de experimentar el poder de Cristo, de que se manifieste el Cristo resucitado. Si usted mira los textos, que todos los que usan la palabra de Dios, porque tiene que ser así.
Escuchen bien esto. No puede haber resurrección si primero no hay ¿qué? Muerte. Aleluya, tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren resurrección? ¿Cuántos quieren vida nueva? Experimentar el poder de Dios. Tenemos que morir. ¿Tenemos que qué? Tenemos que pasar por la cruz. Algunos quieren experimentar la resurrección de Cristo, el poder de Dios, pero no quieren morir a las cosas del viejo hombre. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:10: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y lo tengo por basura. Hay una versión que dice: lo tengo por estiércol. Todo eso lo dejo a un lado a fin de que cada día conocer más a Cristo, cada día experimentar más el poder de Cristo, cada día ser semejante a Cristo. Es decir, que el pasado no puede ser impedimento para conocer lo nuevo que Dios tiene para mi vida. Debo renunciar a esas actitudes incorrectas. Debo renunciar a esos gestos, a esos pensamientos, a esos sentimientos equivocados. Debo renunciar a aquello que no agrada a Dios. Y aún debo renunciar, dejar a un lado aquello que en un tiempo fue bueno, pero que ahora Dios tiene cosas mejores. Porque muchas veces lo bueno es enemigo de lo excelente. Pablo era fariseo. Pablo había cumplido toda la ley, pero dice: todo eso lo tengo por basura, lo dejo a un lado para poder conocer y experimentar que ese pensamiento, que ese paradigma no me impida conocer a Cristo. Y entonces dice: lo he perdido todo a fin de conocer verdaderamente a Cristo y experimentar en mi vida el Cristo resucitado, o la resurrección de Cristo. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren experimentar ese poder, esa vida nueva? A través de Jesucristo, de la muerte y de la resurrección de Cristo, tú y yo caminaremos en una vida nueva con Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Es el poder de Dios que nos capacita, nos empodera para servirle a Él. Dios nos llama. Diga: Dios nos llama y Él nos capacita. Él nos empodera. De nuestro espíritu se apodera. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para poderle servir. No eres tú. Cuando a veces el diablo viene a atacarte a la mente, a colocar pensamientos o personas que quiere usar para decirte: tú no puedes. Tú le puedes decir: tienes razón, yo no puedo. Pero el que está dentro de mí sí puede. Y como no soy yo, sino Cristo que vive en mí, Él lo va a hacer por mí. Y la gente va a ver la diferencia en el poder de Dios sobre tu vida. Y verán que no eres tú, sino Dios en ti. A su nombre. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:28: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. Mire lo que Pablo está hablando. Está hablando del servicio a Dios, de formar el carácter de Cristo en los hombres a través de la palabra, a través de la oración, y el Espíritu Santo de Dios trabajando allí, y Él sirviéndole al Señor. Pero no es Él. Mire lo que dice la palabra: luchando según la potencia. ¿Luchando según qué? Según la potencia de Él. ¿Quién es Él? Según la potencia de Cristo en mí, la cual actúa poderosamente. Poderosamente. ¿Cómo actúa? Actúa poderosamente en mí, poderosamente en ti. El poder de Cristo, del Cristo resucitado, el poder del Espíritu Santo de Dios, para que tú y yo podamos servirle a Dios. Amén. Podamos servir a Dios y hacer lo que agrada al Señor, porque no será en tu fuerza, será en el poder de Dios, será en la ayuda que Dios te ofrece a través del Espíritu Santo de Dios. Número 3. Por la resurrección de Cristo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que estamos qué? Sentados en lugar de privilegio. Usted se imagina que usted lo invitan a España, se sienta al lado del rey o de la reina,
y le toman una foto y usted, mira, ese soy yo. ¿Aló? Y usted se alegra. O hay aquí el gobernador, el alcalde, y usted lo invita en esos puestos de privilegio. No, si yo estaba ahí entre el alcalde y el gobernador. Y es más, al otro lado estaba el presidente. Me invitaron a un puesto de privilegio. Usted estaba ahí como invitado. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 6 dice la palabra. Y juntamente con Él, ¿nos qué? Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Nos hizo sentar. ¿Dónde te hice sentar? ¿Dónde estamos sentados? Estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Y quién es Cristo? Diga, el más grande. ¿Quién es Cristo? Más importante, el Rey de Reyes. ¿Quién es Cristo? El Señor de señores. ¿Quién es Cristo? Dios hecho hombre. Estamos sentados, dice la palabra del Señor, en lugares de privilegio, en lugares de autoridad. Aleluya. Por la resurrección de Cristo, tú y yo estamos sentados en lugares de autoridad. Dice la palabra que Dios te dio poder y autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Aunque el enemigo se mueva en el segundo cielo, dice la Biblia que tú estás sentado en el tercer cielo juntamente con Cristo. Y que Dios te dio poder y que Dios te dio autoridad. Dígame amén. He aquí, dijo Cristo, os doy poder y os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y ninguna cosa os dañará. Dice la palabra del Señor que el enemigo está debajo de los pies de la iglesia. Amén. Que la iglesia está arriba, no abajo. Que la iglesia es cabeza, que está sentada juntamente con Cristo, y que la iglesia tiene autoridad de parte de Dios, delegada por Dios. Lo que tú ates en esta tierra conforme a la voluntad de Dios, ¿será qué? Atado en los cielos. Y lo que tú desates en esta tierra conforme a la voluntad de Dios será desatado en los cielos. Es como si Cristo mismo lo hiciera. Dios te va a respaldar porque tú estás sentado juntamente con Cristo. Tú moriste con Cristo, resucitaste juntamente con Cristo y estás sentado, dice la palabra, y ascendiste al cielo y estás sentado juntamente con Cristo. Es Cristo en ti la esperanza de gloria, es Cristo en ti el poder de Dios. Aleluya. Número 4, por la resurrección de Cristo tenemos intercesión celestial perfecta en los cielos. Hay uno que está intercediendo por nosotros todo el tiempo, y no es la Virgencita, y no son las almas benditas del purgatorio, porque no lo pueden hacer. Escuchen esto, el único que puede interceder por nosotros, que dice la palabra de Dios, la Biblia, no hay otra forma. Lo demás son asuntos que los hombres se han creado, pero las escrituras dicen claramente que Jesús es nuestro abogado, que Jesús es el sumo sacerdote que está delante del Padre intercediendo por nosotros. Él aboga a favor tuyo, Él intercede por ti, por tu casa. Aleluya, alaba lo que Él vive. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7 versículo 23. Hebreos 7, 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ¿quién es este? Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable. Escuchen esto, y la ofrenda que Él presenta es su propio cuerpo. Amén. Al Padre, Padre, yo morí por ellos. Yo derramé la sangre por ellos, Padre. Ten misericordia. Dice la palabra, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios a través de Jesucristo
Cristo. Jesús tiene el poder para salvarles para siempre. Ahora miren lo que dice la palabra. Viviendo siempre, ¿para qué? Alábalo. ¿Viviendo qué? Viviendo siempre. Él vive para siempre. Cristo vive para siempre. Amén. Y como Él vive para siempre, los sacerdotes morían y tenían que levantar un nuevo sacerdote. Pero el sacerdote que vive para siempre intercede siempre por nosotros. Está a favor de nosotros. Y esa intercesión es poderosa y es valedera delante del Padre Celestial. Dele un aplauso a Cristo. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oh, qué maravilloso. Amén. Qué intercesor delante del Padre a favor tuyo. No estás solo. Tenemos uno allá en el cielo que aboga por nosotros, que intercede por nosotros, Jesús. Número 5. Por la resurrección de Cristo tenemos la seguridad o la garantía de una esperanza gloriosa. Y la esperanza gloriosa es que Dios ha preparado cielo nuevo y tierra nueva para nosotros. La esperanza gloriosa es que tú y yo seremos un día como Cristo es actualmente, en un cuerpo de gloria. Dice la palabra del Señor que tal, así como Cristo es, así seremos nosotros un día. Así como Cristo resucitó de un cuerpo, en un cuerpo de gloria, en un cuerpo inmortal, también nosotros seremos resucitados. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 14 dice la palabra del Señor. Miren aquí lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos va a resucitar con Jesús. Ya no habrá más dolor. Ay, que me duele el pie. Ya no habrá más dolor de oído, de muela, nada de esas cosas. No habrá enfermedad, no habrá dolor. Tenemos un cuerpo de gloria. Vamos a comer, claro está que vamos a comer también allá, vamos a disfrutar todos los que Dios ha preparado. Y yo le he compartido que una de las cosas maravillosas es que Jesús, después de haber resucitado, comió pescado. Y eso es maravilloso, hermano. Amén. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Es qué? Es hecho primicia. ¿Qué significa primicia? El primero. Y si hay un primero, quiere decir que hay segundo, tercero, cuarto, quinto y vienen los demás. Él fue el primero que resucitó en ese cuerpo de gloria, mas nosotros un día también vamos a resucitar en ese cuerpo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 dice la palabra de Dios: porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Y que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los va a levantar, porque un día, dice la palabra, sonará la trompeta y los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Van a resucitar primero en un cuerpo de gloria, y nosotros los que estamos vivos seremos transformados así como el cuerpo de Cristo en un cuerpo de gloria, y seremos arrebatados y estaremos juntamente con el Señor. Es lo que llaman el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, 1 de Pedro 1:3, hablando de esa esperanza gloriosa que Dios ha preparado para nosotros, de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva, de esa nueva Jerusalén maravillosa, pero también un cuerpo de gloria. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo de los muertos es confirmación de que un día también seremos como Él. Para una herencia incorruptible. ¿Una herencia cómo es la herencia? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, los que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en ti, en nosotros. Amén. Eso es lo que tú y yo cada día debemos conocer, debemos experimentar el poder del Cristo crucificado, pero también el poder del Cristo resucitado. ¿Qué es lo primero que vamos a recordar? Número 1, que la resurrección de Cristo es vida nueva y que es señal de que somos hijos de Dios. Lo que confirma de que somos hijos de Dios es que caminamos en una vida nueva. Querer hacer lo que uno quiere hacer o vivir en nuestros propios caminos alejados de Dios niega realmente de que somos hijos de Dios. Es decir, cuando un borracho dice, no, yo soy hijo de Dios. No es hijo de Dios, tiene que arrepentirse. Tiene que recibir a Cristo en el corazón para poder ser hijo de Dios. Es una vida nueva que Dios le ofrece. Escuche bien esto, porque todo el mundo dice, no, todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que todos somos criaturas de Dios, pero que para ser hijo de Dios el hombre necesita recibir a Cristo en el corazón. Juan capítulo 1 versículo 12 dice la palabra de Dios: a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahora que somos hijos de Dios, caminamos en una vida nueva, porque hemos experimentado la resurrección de Cristo, que es la evidencia de que somos hijos de Dios. Amén. Número 2, por la resurrección de Cristo experimentamos el poder de Dios. Dios te llama, Dios te capacita, Dios te empodera, Dios te acompaña, Él está contigo, va delante de ti. No eres tú, es Dios en ti. Y podrás caminar en victoria y te va a sostener para que tú no caigas, porque Dios está contigo, pero también te va a empoderar y te va a ayudar para que tú y yo le sirvamos a Él. Por eso el creyente no debe creer la mentira del enemigo, que no se puede. Y usted le puede decir, tiene razón, yo no puedo, pero Cristo sí puede. Y Él actúa poderosamente en mí. Y a su nombre. Número 3, Dios nos capacita a través de la resurrección de Cristo para sentarnos en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Estamos qué? Sentados, tenemos la autoridad, estamos empoderados con el poder de Dios. Amén. Diga, estamos empoderados con el poder de Dios y la autoridad de Dios. Usted ha visto los policías de tránsito, ¿verdad? Para que usted y yo comprendamos lo que es la autoridad. Usted ve que es un hombre de carne y hueso, pero tiene una vestimenta que lo identifica como autoridad, como delegado del Estado. Y él se para y levanta la mano, y la tractomula viene con todo, no sé cuántas llantas, la más grande, con la cantidad de tractomula. Y un hombre chiquitico lo hace así, porque le ve que le ve la autoridad, fue delegada. Cuando el diablo viene, aunque venga como ruido y te ve a ti, no, ese tiene la sangre de Cristo, este tiene el Espíritu Santo de Dios, ese tiene el poder de Dios, ese está empoderado. A su nombre, denle un aplauso a Cristo. Número 4, por la resurrección de Cristo tenemos intercesión celestial allá en el cielo, perfecta por todos nosotros. Dice la palabra de Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Los padres siempre oramos por los hijos. Los esposos siempre oramos por las esposas.
Gracias por los amenes. Otra vez, los padres siempre oramos por los hijos. Los esposos siempre oramos por las esposas. Las esposas siempre oran por los esposos. Gloria al Señor. Los hijos siempre oran por los padres. Y estamos siempre ahí orando. Y oramos por el uno, por el otro. Oramos por la iglesia, oramos por Colombia. Estamos intercediendo allí. Pero no se nos queda por fuera la familia nuestra. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que Jesús ora siempre por su familia. Que Jesús ora siempre por sus hermanos. Que Jesús intercede siempre por los suyos. Siempre Jesús está intercediendo por ti. Amén. Número 5. Por la resurrección de Cristo tenemos la seguridad o la garantía de una esperanza gloriosa. Que tú y yo seremos como Cristo es. Un cuerpo de gloria. Colócate en pie en esta mañana. Oh, aleluya. Que cada día podamos experimentar realmente, valorar, comprender y experimentar en nuestra vida al Cristo resucitado. Cierra tus ojos por un momento. Padre, gracias.